panelistas y vamos a arrancar con Catalina. Para iniciar con un contexto general, Catalina, coméntanos qué es el IPUSUI y quién está obligado a pagar. Muy buenos días, Erika, y a todos. Pues de antemano quiero agradecer a todos los asistentes virtuales por su puntual asistencia, al Banco de Bogotá y Almaviva, por supuesto, por propiciar este tipo de espacios en el que discutimos asuntos tan relevantes para el sector. Y por supuesto me complace mucho compartir este panel contigo y con nuestro gerente nacional de Comercio Exterior, Oscar. Tu pregunta tiene dos componentes importantes que me voy a permitir desarrollar en lo que voy a decir, y es, lo primero es, ¿qué es el IPUSUI? Y es el Impuesto Nacional sobre Productos Plásticos de un Solo Uso en la importación, y fue creado mediante una ley, la Ley 2277 del 2022, que es la reforma tributaria para la igualdad y la justicia. O sea, esto viene desde el 2022, no es nuevo. Notemos que es un impuesto con un enfoque ambiental que lo que pretende es desincentivar el uso del plástico. Y eso creo que nosotros tenemos que irlo adoptando dentro de todas nuestras operaciones, que todos los temas relevantes y que apuntan al medio ambiente, a la protección del medio ambiente, pues están llegando para quedarse. Y este es uno de los impuestos que por supuesto llegó para quedarse y ha tenido como una transformación desde el 2022 a la fecha. Esta norma fue demandada y decidida mediante sentencias de la Corte Constitucional, la C-506 del 2023 y la C-099 del 20 de marzo del 2025, que en realidad es una de las más importantes porque es la que realmente nos tiene a todos involucrados en esta charla, en este webinar, y es porque esta sentencia pues indicó que lo que grava el tributo no es el bien contenido en el envase, embalaje o empaque, sino es el producto plástico de un solo uso utilizado para envasar, embalar y empacar dicho bien. Esto es importante tenerlo en consideración porque creo que la mayoría de todas nuestras operaciones, y me incluyo porque pues nosotros somos parte de ustedes también, pues tenemos envases, embalajes y empaques dentro de los productos que se importan a Colombia. Esta sentencia también es muy importante porque declaró inexequible una expresión que a nuestra consideración es la que abarca el general de la aplicación del impuesto para las importaciones, y es que declaró para consumo propio la inexequibilidad de esa expresión para consumo propio, aclarando nuevamente que el hecho generador en la importación es el producto plástico de un solo uso utilizado para envasar, embalar o empacar bienes, es decir, que al eliminar la expresión para consumo propio, que lo limitaba, pues abarca el total o la gran parte de las importaciones, no solo para el consumo propio, por supuesto. Esta sentencia, y sí es importante las fechas, quedó ejecutoriada el 24 de julio y más adelante, tal vez en el desarrollo de la exposición de esta charla, pues nos vamos a dar cuenta que hay unas fechas que son importantes y que van atadas a la ejecutoria de esta sentencia. Entonces, como para concluir, el hecho generador de este impuesto es la importación, tiene una causación instantánea que se ocurre pues en la nacionalización y se declara y liquida de forma acumulada teniendo en cuenta las importaciones para el respectivo año fiscal. Y aquí es donde yo les enunciaba anteriormente que pues, nos tenemos que ir acostumbrando a este impuesto porque llega para quedarse y vamos a tener los años fiscales correspondientes de las importaciones. El IPUSUI, pues, viéndolo desde una perspectiva o en porcentaje, no es significativo, pero de acuerdo al volumen de importaciones o el plástico que, con los que se envase, empaque o embale la mercancía, pues sí va a representar económicamente un valor significativo para cada una de las operaciones. Por supuesto que tiene que haber una coordinación logística para que se evidencien esos costos adicionales. El IPUSUI tiene o representa el 0.00005% de una UT por cada gramo de plástico. Entonces, pues, digamos que representativamente es pequeño, pero pues, dependiendo del volumen de las importaciones y el plástico que contengan esas importaciones, pues va a representar un costo elevado, ¿no? Para cada una de sus operaciones. Otro componente de la pregunta que me hacías tú, Erika, es ¿quién está obligado a pagarlo? Y resumido es el importador, es el sujeto pasivo del impuesto.
El incumplimiento, por supuesto, de presentar la declaración del IPUSUI y su correspondiente soporte acarrea sanciones que están enmarcadas en lo tributario y que equivalen al 20% del valor del impuesto que ha debido pagarse. Entonces, ese es como un pequeño resumen de qué es el IPUSUI y quién está obligado a pagar. De acuerdo, Catalina. Y fíjate que aquí me están escribiendo en el chat las personas que están conectadas, que muy interesante esa reflexión que estás haciendo alrededor de el impacto que puede tener en cada uno de los sectores y en cada una de las empresas, que es distinto, ¿no? Pueda que no sea relevante para algún sector, pero para otros sectores que son, digamos, muy intensivos en la utilización de empaques, embalajes o envases, puede ser algo representativo y muy importante a considerar. Y fíjense que yo creo que también es importante hacer referencia al impacto que ha tenido esto por, digamos, la prontitud con la cual se reglamenta y se establece el límite para el primer pago, ¿cierto? Pero también cómo veníamos hablando de esto desde el año 2022 y nosotros particularmente en Almaviva con algunos de nuestros clientes tuvimos la oportunidad de poder entrar a hacer reflexión de esto, a entender cómo funcionaba la dinámica y para esas empresas que estuvieron como muy pendientes de lo que iba pasando con respecto al IPUSUI, pues fue, digamos, relativamente sencillo reaccionar. Y otros definitivamente no, porque pensábamos que no iba a ser algo como tan rápido y momentáneo, pero ya de eso ahorita hablaremos un poco con Oscar, a quien quiero, digamos, ahora pedirle que nos cuente un poco en qué momento se causa este impuesto y cómo se liquida y se paga para información de todas las personas que nos están acompañando. Valérica, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias a todas las personas asistentes que nos acompañan en este espacio. Justamente es un espacio para poder revisar y poder dar algunas nuestras apreciaciones en cuanto a la normatividad. Una norma que justamente sale para generar un nuevo impuesto que se causa, como ya lo mencionó hace un momento Catalina, se causa al momento de la nacionalización de las mercancías. Pero aquí quiero aclarar algo. En el momento en que se habla de que se causa en el momento de la nacionalización de las mercancías, no significa que se deba liquidar y pagar en la declaración, como en algún momento se habló en algún proyecto de la reglamentaria. En el proyecto que salió en el mes de octubre específicamente se hablaba que se tenía que liquidar y pagar con la declaración de importación. Aquí ya conocemos algo y eso es importante dejarlo claro. Se causa en el momento de la nacionalización de las mercancías y aplica tanto para productos que se importen directamente para surtir un proceso de empacar, embalar, envasar mercancías, es decir, el bien como tal, o sea, el plástico como tal, es la mercancía que se está importando, o también cuando viene como envase o empaque o embalaje de un bien final. Entonces, son llamémoslo así, categorías que hay que tener en cuenta y se liquidan y se pagan, que hace parte de la otra pregunta, se liquidan y se pagan en un formulario que nosotros conocemos como el 330. Se pagan con el recibo oficial de pago que normalmente conocemos, que es el 490, y se entrega la relación a la DIAN, que es el 3300. Entonces, tenemos dos formularios que son muy similares, el 330 y el 3300, pero todo se realiza antes del 10º día hábil del mes de febrero, según lo que establece pues en la normatividad tributaria. Entonces, tener claro que se causa el momento de la nacionalización, por eso es importante tener claro en el momento en que se va haciendo la nacionalización, por eso más adelante vamos a dar algunas recomendaciones al respecto, y es importante tener en cuenta entonces que hay que saber qué cantidad de gramos se están llevando a cabo en cada una de las nacionalizaciones para luego de forma anual, porque recordemos que este impuesto se pagará de forma anual, se liquidará y se pagará de forma anual con el formato 330, el recibo oficial 490 y la relación que es el formulario 3300. Importante acá entonces también para tener presente que este es un impuesto que va sobre los productos de plástico que a veces conocemos como insumos que van para empaque, embalaje.
Y que, por supuesto, y para envasar, entonces aplica, y ahorita lo decías, Erika, aplica gran parte de la industria. O sea, aplica cerca del 90% de las empresas importadoras en el país. Pues aquí ya digamos que cada importador, y vamos botando ticsitos, tendrá que ir haciendo el análisis de qué cantidad de plástico utiliza, en algunos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, pero básicamente se utilizan por temas logísticos. Es muy común que se utilicen plásticos de un solo uso. De acuerdo, Oscar. Y fíjate la importancia de ese análisis al que invitas dependiendo del sector, y insisto mucho, porque nosotros en Almaviva atendemos diferentes sectores de la economía y hemos hecho análisis internos y para hablar de la generalidad, respetando el auditorio que tenemos y no entrar en especificidades, hay unos sectores que, digamos, van a tener una afectación, sí, todos, como lo mencionabas, el 90% alrededor de ese número están obligados a atender este requerimiento de ley, pero sin duda hay unos que se ven más afectados que otros, ¿no? Ayer alguien me hacía un comentario alrededor de, por ejemplo, el sector de farma, cómo se ve afectado, porque creo que tiene las tres condiciones, envases, embalajes y empaques, entonces, cómo eso puede, digamos, afectar y también cómo podemos nosotros como importadores irnos preparando y planeando esa recolección de información que no es sencilla, ¿no? Uno de los desafíos y retos más importantes que tienen los importadores es garantizar que desde origen puedan recibir la información y que sus proveedores estén alineados con esto, ¿no? Que no va a ser algo tan fácil y que creo que va a ser uno de los desafíos más importantes. Cuéntanos, Oscar, si todos los plásticos están grabados para hacer esa precisión al auditorio. Sí, claro que sí. La respuesta concreta es no, no todos los plásticos están grabados. Voy a hacer una claridad y es básicamente, y es entender qué es envasar, qué es empacar, qué es embalar. Entonces recordemos que el envase es ese plástico que va a tener contacto directo con el bien, objeto de importación, cuando hablamos de, obviamente, mercancía o bien que ya viene envasada y que es introducida al territorio aduanero nacional, es decir, mediante la importación. Empacar entonces son esos envoltorios o esos materiales auxiliares que protegen la mercancía. Ahora, pues digamos que también conocemos lo que es el embalaje que se utiliza en términos logísticos para, obviamente, proteger, contener la mercancía, para poderla estibar y poderla traer hacia Colombia. Entonces, ¿qué tenemos en los envases? Y son ejemplos muy claros que hemos visto también, digamos que a la luz de la normatividad y que todos nos hemos preguntado, pero entonces, ¿cuáles son esos productos? Y que en algún momento la entidad banera ha señalado, si se tienen dudas, hay que escalar la consulta al Ministerio de Ambiente. ¿Qué pasa? Digamos que con este es el análisis que tiene que hacer cada importador. Cada importador tiene que revisar qué productos de plástico de un solo uso tiene. Y por el plástico, el envase, si yo traigo productos para limpieza y obviamente viene en un recipiente plástico, pues tendré que analizar las tapas. Hay productos que vienen forrados como en una especie de un stretch o no es un vinipel, sino como un stretch. Ese producto también hace parte de lo que está dentro del marco de la normatividad. El vinipel, que se utiliza mucho para el proceso ya de logístico. Entonces, hay productos que como tal los conoce directamente el fabricante, el productor en el extranjero. El productor en el extranjero es el que sabe qué cantidad de gramos está utilizando para su proceso de envase, para su proceso de empaque. Y el embalaje, aquí se hace una claridad muy grande, porque como la normatividad también habla de que la agente de carga internacional puede indicar qué porcentaje de plástico utilizó, para el embalaje, que es donde entraría a jugar el agente de carga internacional, depende del término de negociación. Depende quién contrató el término de negociación, porque pues, por supuesto, si estamos hablando de un término de negociación cuando la mercancía es entregada en destino, pues toda esta información la va a tener el importador, tanto del empaque, del envase como el embalaje, la va a tener desde su proveedor.
Pero habrán otras situaciones que si el importador fue el que contrató el transporte, pues básicamente el envase, el plástico que haya utilizado para el envase y el empaque lo va a tener el productor y para el embalaje quizás lo va a poder adquirir de la gente de carga. También quizás para el empaque lo va a obtener de la gente de carga si es que se utiliza alguna otra caja tipo máster para poder traer la mercancía y dentro de la caja venga algún icopor, algún plástico para poder aislar cada producto, para poderlo proteger en su transporte. Pero aquí importante que se analice el término de negociación. Aquí entra en juego también lo que es la logística internacional y poder identificar qué actor podría suministrar la información. De lo contrario, pues el importador, en el momento en que ingrese la mercancía a su almacén, tendría que realizar ese análisis y validar qué plástico utilizó para cada embarque. Correcto. Catalina tiene alguna observación adicional de este punto. Sí, muchas gracias, Erika. Y complementando lo que dice Óscar, o más bien haciendo una precisión, el hecho del término de negociación, y queremos dejar ese mensaje claro, es no afecta ni el hecho generador ni la causación del impuesto. El comentario que está haciendo Óscar y que es muy válido es en busca de quién me puede suministrar la información de la cantidad y los gramos que contiene el producto de plástico de un solo uso, ¿no? Pero queremos dejar un mensaje y es independiente del término de negociación internacional que se utilice, eso no afecta en nada ni el hecho generador, que es la importación, ni la causación del impuesto, que es en la nacionalización. Esa es como mi observación. Y que creo que al final debemos garantizar tener la información para poder hacer los correspondientes formularios y hacer el pago y, digamos, no tenemos ningún tipo de excusa alrededor de poderlo elaborar, ¿no? Y mi comentario también iba porque creo que cada uno de los asistentes al evento y que tiene, digamos, esa situación de importador, lo primero que debería hacer es identificar cómo va a hacer sistemáticamente el registro de su información, porque no va a ser algo sencillo y es algo que no, habitualmente nosotros no consideramos dentro de los procesos de importación ni logística. Muy probablemente en los procesos productivos sí, ¿cierto? Y yo cuando leía la norma específicamente veía, digamos, estos conceptos de envase, empaque y embalaje y decía, bueno, digamos, cuando uno está viendo la logística desde un proceso productivo, considera todos esos costos y esos elementos asociados a la producción. Sin embargo, cuando nosotros ya hablamos de la logística en general internacional, no consideramos esa especificidad. Entonces, creo que también son ideas para que como logísticos vayamos revisando en qué fuentes de información podemos encontrar esos datos para irlos teniendo en consideración. Y un momento muy importante, Erika, si me lo permites, es ahorita todos estamos revisando, teniendo en cuenta las fechas que fueron el 13 de febrero y ahorita tenemos una próxima el 31 de marzo para el tema del reporte, que son fechas, por lo menos la del reporte es una transitoria para que lo tengan en consideración y más adelante tal vez hacemos énfasis en eso, y es lo que ya pasó, que el año fiscal fue el 2025 que lo estamos declarando y reportando en el 2026, que tenemos todas las dudas del mundo y que obviamente vamos a ir evacuando con las entidades, absolverlas, etcétera, etcétera. Y la otra es que de este año 2026, que lo vamos a tener que declarar y reportar en el 2027, ya deberíamos tener un ejercicio avanzado de cuántas son las importaciones y el tipo y la cantidad de gramos de plástico que han tenido esas importaciones de enero y febrero. O sea, no solamente el mensaje que les quiero dejar personalmente, no enfocarse en lo que ya pasó, porque ya pasó y evidentemente tengo que tomar acciones sobre eso, sino que ya debería estar haciendo algo para el año fiscal 2026, que sé que lo voy a tener que reportar en febrero del 2027. Muchas gracias. De acuerdo. Yo quisiera hacer como un énfasis en cuáles son las excepciones, ¿cierto? Porque hemos hablado de la generalidad, hemos hablado de en qué momento se causa, cómo se paga, bueno, hemos hablado un poco de los plásticos que están grabados, pero entender las excepciones también es importante, Catalina. Claro que sí, Erika. Para el tema de las excepciones, y voy a ser muy técnica porque hay 3 conceptos que son fundamentales tener, sobre los cuales debemos tener claridad. El primero es la exclusión del IPUSUR, que lo podemos encontrar, de acuerdo a la misma norma, en el parágrafo del artículo 5º
de la ley 2232 del 2022, y esta ley, ¿de qué habla? Son las medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso. Nótese que este impuesto es de la ley 2277, pero su exclusión me remite normativamente a otra ley del mismo año, pero que me trata, pues digamos que el número es 2232 y que me trata de las medidas para reducir la producción y el consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso. Entonces, exclusión, parágrafo, artículo 5 de la ley 2232. Voy a traer solamente 2 ejemplos porque son bastantes numerales y es extenso el numeral, el artículo, donde me habla, por ejemplo, que estábamos hablando de fármaco. Las exclusiones, dentro de las exclusiones está propósitos médicos por razones de asepsia e higiene y para la conservación y protección médica, farmacéutica y o nutrición clínica que no cuenten con materiales alternativos para sustituirlos. Esa es una de las exclusiones. Otro ejemplo es el numeral sexto que nos habla los plásticos de un solo uso cuyos sustitutos en todos los casos tengan un impacto ambiental y humano mayor de acuerdo con los resultados del análisis del ciclo de vida que incorporen todas las etapas del ciclo de vida del plástico, extracción, materia prima, producción, fabricación, distribución, consumo, recolección, disposición final, incluyendo su persistencia en el ambiente. Esas son ejemplos de la exclusión que ya vimos que lo encontramos en otra norma y que nos remiten al artículo 5 del parágrafo. Otro de los temas que es importante para contestar tu pregunta es la no causación. Entonces ya tenemos productos que están excluidos y ahora otro concepto importante es la no causación del impuesto del IPUSUI. Para lo cual debemos remitirnos al artículo 52 de la ley 2277, que es la reforma tributaria que crea este impuesto y que se refiere específicamente cuando el sujeto pasivo presente certificación de economía circular, el famoso CEC, Certificado de Economía Circular, que vimos por ahí en los proyectos y pues bueno, nosotros estaremos muy atentos a la evolución de este famoso certificado. En los proyectos, curiosamente, los expide el Ministerio de Hacienda, si mal no me acuerdo, y acá hablan de que es el de medio ambiente. Pero bueno, entonces ya tenemos excluidos, tenemos la no causación, y por último, el tercer concepto que tenemos que tener claro para responder tu pregunta son los sujetos que están exentos del IPUSUI, que lo señala la resolución 5 de la DIAN de febrero de este año y que se refiere a las embajadas y sus funcionarios acreditados y aquellos sujetos que en virtud de tratado, convenio o ley gozan de exención en relación con este impuesto. Entonces, esos 3 conceptos son importantes para entender cuáles son los que no le aplicaría o no lo causan, entonces exclusión, no causación y los que están exceptuados. Excelente. Perfecto. Yo estoy revisando y tenemos muchas preguntas en el chat y unas que han dejado en el forms que nos han enviado para el registro de asistencia al evento. Les pido que por favor vayan revisando en el chat para ir preparando esas preguntas. Y voy a pasar a Oscar a preguntarle qué opina de la oportunidad con la cual la DIAN reglamentó el IPUSUI, ya que hemos hablado que ese 9 de febrero todos quedamos sorprendidos y pensando en el 13. Entonces, ¿qué opinas de ese manejo? En efecto, Erika, digamos que parte de lo que, bueno, ya todos en el medio sabíamos que iba a salir esta normatividad. Catalina explicó hace un momento los antecedentes, explicó la sentencia también que conllevó a esta reglamentación de carácter pues urgente. Conocíamos los proyectos desde el mes de octubre. En el mes de noviembre, diciembre, un nuevo proyecto y al final, el 9 de febrero, pues conocemos la resolución 005 del 2026, que es la que ya nos tiene en este espacio conversando y que en su momento, pues obviamente generó alertas para todos los importadores para poder saber cómo se iba a declarar. Algunos esperando de pronto temas de prórrogas, pero básicamente lo único que se hizo fue una excepción en la presentación del formulario 3300, que es el reporte de las declaraciones de importación para la declaración y la liquidación del IPUSUI. ¿Qué pasa acá? Pues básicamente, aunque sí fue muy sobre el tiempo,
Es básicamente un llamado para todos y es entender que cuando existe un proyecto de resolución, básicamente, aunque nosotros, todos los usuarios de comercio exterior, tenemos la potestad y estamos en libertad de hacer comentarios, igual nos permite a nosotros irnos y alistando y preparando esa información que la DIAN en algún momento va a exigir, como en este caso. En su momento ya conocíamos que se iba a liquidar y se iba a pagar este impuesto. Se conocía también, obviamente, que estaba, aunque se habla de un impuesto o de un tributo aduanero, obviamente se entiende que es un tema tributario. Entonces, esta parte de ir planeando, de ir revisando para todas aquellas compañías que lo hicieron desde el mes de octubre, ir teniendo un borrador de la información, pues básicamente cuando sale la normatividad fue darle forma a esa información y poderla presentar. Para algunos fue un poco más de sorpresa, pero básicamente nos queda, yo lo que quiero decir es más que si estuvo bien o mal, es ya conocíamos y nos queda a todos como esa enseñanza de prepararnos y de estar listos, que cuando sale un proyecto es porque viene una normatividad y revisar qué impacto va a tener ese proyecto. Almaviva les comparte a todos nuestros clientes a través de un boletín jurídico, a través de comunicaciones donde detallamos esas normatividades que sabemos que van a ser de impacto. Específicamente, este IPUSUI, nosotros hemos enviado comunicados adicional a la normatividad, enviamos nuestro análisis en un comunicado a cada una de las compañías con los borradores, con base en lo que se conoce en su momento, porque nosotros también, como agente de aduana, como operador logístico, dependiendo de la unidad de negocio con la cual nosotros estemos trabajando, básicamente lo que hacemos es analizar la norma con lo que tenemos en su momento, porque también dependemos de lo que la entidad y el gobierno van ajustando. Entonces, la invitación es a que analicen, lean los boletines, los comunicados que enviamos nosotros, que lo hacemos con gran profesionalismo, con dedicación para podérselos compartir a ustedes y que sea mucho más fácil entender esta normatividad que a veces es compleja de entender o a veces sencillamente nos pueden quedar dudas. A veces nos quedan dudas a todos, pero básicamente ya nos hace una idea de lo que tenemos que planearnos. Entonces, en resúmenes, sale una norma el 9 de febrero que sí nos impacta a todos, pero venía precedida de unos proyectos que nos permitió irnos adecuando para lo que se venía previo antes del 13 de febrero, que teníamos que liquidar y pagar este impuesto. De acuerdo, Oscar. Y fíjate que lo que estás mencionando sobre nuestro boletín jurídico, que es algo muy interno de Almaviva, ¿no? Y que yo creo que es de los valores agregados más grandes que tenemos nosotros en nuestro servicio de agenciamiento aduanero, es que entendemos nosotros este alcance no solamente como los tres regímenes en la operación de importación, exportación y tránsito aduanero, sino que vamos más allá y contamos con la bendición de tener un área jurídica robusta, sólida y siempre muy al servicio de nuestros clientes para estar muy actualizados, ¿no? Entonces, sí me uno a tu invitación para nuestros clientes que están hoy conectados, que los que no estén recibiendo el boletín jurídico se inscriban y para quienes no están en nuestro portafolio de clientes y están acompañándonos hoy en este espacio, pues que estén pendientes de nuestras redes sociales, que estén pendientes de nuestros diferentes canales de comunicación, porque también por ahí estamos publicando pues información importantísima para el sector en general, no solamente para el servicio de aduana, sino para todo el alcance que tenemos en Almaviva, ¿no? Nosotros, por ser un operador logístico integral que atiende todos los eslabones de la cadena de abastecimiento, atendemos toda la operación 3PL, flete internacional, flete nacional, almacenamiento en todas sus modalidades, depósitos habilitados, zonas francas, centros de distribución, plataformas en general. Pues tenemos para nuestros clientes siempre esos valores agregados y esa, yo creo que sobre todo como ese ADN y esa filosofía de saber que estamos en un entorno de negocio que por supuesto necesita de nuestra operación, pero también de nuestro conocimiento experto alrededor de lo jurídico y de las normas. Quisiera ya, para ir, digamos, cerrando nuestra fase de preguntas y del panel, y para dar espacio también a las preguntas de nuestros asistentes, preguntarte, Oscar,
¿cómo hacemos para prepararnos para estos años futuros y que se vienen? ¿Cuáles serían tus recomendaciones al respecto? Sí, Erika, muchas gracias. Esta pregunta es muy interesante porque, bueno, tuvimos yo digo dos momentos, ¿no? Uno que fue el reactivo del 9 al 13 de febrero, poder liquidar, pagar con la decepción que teníamos, que Catalina también lo informó, de presentar el formulario 3300. Para los que no lo han hecho, recordar que se tiene el mes de marzo para presentarlo, eso hace parte de la declaración del impuesto. Y ahora viene es cómo nos vamos a preparar para los siguientes años. Hablando específicamente, el más cercano va a ser año 2027. Recordemos, 10º día hábil del mes de febrero, es esa fecha que tenemos que tener todos presentes. Pero no queremos, y nuestro mensaje es a todos los importadores, no esperemos a que se acabe el año 2026 para empezar a hacer la relación, porque a veces no nos acordamos o a veces no tenemos la información para saber cómo llegó empacada, cómo llegó envasada, cómo llegó embalada esa mercancía en el mes de enero, en el mes de febrero. Inclusive puede ser tiempo atrás, ya la mercancía se ha consumido, se ha distribuido, se ha comercializado o si es materia prima, pues se ha utilizado en otro bien. Entonces, nuestra recomendación es organicémonos, llevemos una información periódicamente, y ahora lo vamos a mencionar también más adelante, con base en la logística, en el tipo de producto que tenga cada uno de los importadores. Realicen ese acercamiento con sus proveedores de tal manera que les puedan entregar alguna certificación. Recordemos, y aquí hago una aclaración, hay una certificación que en su momento se hablaba que era obligatoria, ahora quedó no obligatoria, pero si se puede obtener de parte de los productores, de los proveedores en el exterior, sería excelente porque ustedes tendrían una certificación en la cual les dice cuántos gramos utilizan para cada producto. En mi concepto, aunque la certificación se habla que es por documento, por declaración, pero les hace una idea de saber si para cierta referencia, que siempre va a ser la misma, qué cantidad de gramos van a utilizar para ese bien durante toda la importación que realicen. Ya obviamente puede variar mucho lo que es el embalaje porque depende del agente de carga, depende de las condiciones del transporte, etcétera, etcétera, pero sí hay información que ustedes pueden obtener. Entonces el mensaje final es: organicémonos a tener esa información, no esperemos al final de año para realizar ese listado, vayamos armando los documentos, el soporte que son las declaraciones de importación, es decir, vamos construyendo el formulario 3300, yo lo llamo un borrador del formulario 3300 que nos permita a fin de año tener una información clara, precisa y que sea mucho más fácil el proceso de liquidar y pagar este impuesto y entregar la relación en el 2027 cuando se tendrán documentos al tiempo. Digamos que ya no existirá esa excepción que hubo este año para el formulario 3300. De acuerdo. Y insistimos mucho en la planeación, ¿no? Como la pieza fundamental para la consolidación de esa información. Y ahora, ya cerrando como esta fase de panel y de preguntas, invitarlos a que sigan haciendo sus observaciones, sus comentarios, sus inquietudes en el chat. También que nos sigan en las redes sociales del Banco de Bogotá y de Almaviva para que estén enterados de todos los avances que vamos teniendo. Aquí tenemos en el auditorio clientes importadores del Banco de Bogotá, los clientes de Almaviva y los invitados en general que quisieron acompañarnos, a quienes queremos agradecer su presencia en este espacio. Y para finalizar tenemos unos tips para ir cerrando el panel que le agradezco a Catalina que empiece a comentarnos al respecto. Muchas gracias. Por supuesto, no podíamos irnos a culminar este webinar sin darle a ustedes unos tips que a consideración de nosotros son supremamente valiosos. Este no es el único webinar que vamos a tener en este año, por supuesto. Los invitamos, como dijo nuestra vicepresidente comercial, Erika, a seguirnos en las redes sociales y estar pendiente de los próximos eventos, porque de este caso puntualmente vamos a tener un desarrollo normativo bastante extenso. Entonces, vamos a seguir en esto. Esto es un tema que está en evaluación. Y por supuesto, este año también se nos viene el tema del régimen sancionatorio. Entonces, vamos a tener que también buscar un espacio para este tema tan puntual y tan importante. Entonces, de los tips,
El primero es evalúa si es un plástico de un solo uso que está grabado. Entonces, ya hablamos y puntualmente nos referimos a los excluidos, al que no es causado y a los que están exentos. Entonces, revise si su producto contiene esto y este plástico de un solo uso y realmente está grabado. El segundo es identifica el peso con proveedores, la gente de carga o al recibirlo en tu almacén en instalaciones. Digamos que esto apunta más es a una correcta planeación. Revisa el término de negociación y pues para que ustedes puedan obviamente saber a quién debo acudir para que me dé la información o si realmente soy yo como importador el que debo suministrar. Entonces, ese es el segundo tip. El tercero es genera de manera periódica el detalle para el cálculo del gramaje del plástico, que era lo que estaba haciendo referencia a Oscar, y es teniendo en consideración que ya del 2026 llevamos prácticamente 2 meses, para que en diciembre yo no esté corriendo o el otro año yo no esté corriendo con todo lo que tengo que hacer y revisar las importaciones de todo un año, pues hagan una planeación periódica y que vayan alimentando efectivamente el reporte y que sea muchísimo más fácil después simplemente revisar para hacer la declaración, el pago y el reporte. Y la última que yo quisiera dejarles el mensaje de relación a las declaraciones de importación del periodo y elabore el formulario del 3300 que está estrechamente ligado con la anterior. Simplemente hacer antes y no esperarme a un periodo demasiado largo, por ejemplo 6 meses, no lo vemos tan oportuno y menos un año. Simplemente la sugerencia de nosotros sería cada 15 o cada mes, si lo pueden hacer, por supuesto, para que tengan pues una alimentación del sistema y de la información mucho más ágil. Esa es mi parte, Oscar. No sé si tú consideras De otros acuerdo. tips. Claro que sí. Entonces, algo de lo que ya hemos señalado, que no es un tributo aduanero, que no se liquida y no se paga en la declaración de importación. Y aquí respondo algunas de los interrogantes que siempre han salido en los diferentes, cuando salió el tema de la normatividad y pues que vemos por allí en nuestras preguntas, y es no lo liquida ni lo paga la agencia de aduanas, no hace parte, digamos que el proceso que está atado al proceso de agenciamiento aduanero, hace parte de que sí tenemos que tener en cuenta las declaraciones y la relación de las declaraciones de importación. Aunque la declaración de importación no se está relacionando qué peso tiene cada uno de los empaques, porque en la declaración de importación lo que estamos es presentando un bien, salvo, bueno, en algunos casos especiales cuando ese plástico es la mercancía como tal que se está importando, dependiendo pues también la subpartida arancelaria, qué descripciones y en qué cantidad, en qué unidad de medida pida la cantidad, que es muy diferente. Pero en la generalidad no va a estar allí, es para aclarar, entonces es un tributo aduanero que no se paga al momento de la importación ni con la declaración de importación. Recordemos que entonces se elabora una declaración que conocemos como la Declaración de Impuesto Nacional sobre Productos Plásticos de un Solo Uso, que es el formulario 330. Luego se realiza el recibo oficial de pago de impuestos nacionales, que es el formulario 490, que ese sí ya estamos todos familiarizados con ese formulario, y se elabora el reporte. Allí es donde va la relación de las declaraciones de importación, en la cual se introdujo ese producto como bien final o como un empaque, un envase, un embalaje de otro producto final, y ese reporte que es el formulario 3300. Entonces, es para tener en cuenta allí ese tip. 2, se guarda los soportes del cálculo en caso de controles posteriores de la DIAN. También creo que voy a responder algunas preguntas. Y es, ¿cómo hacemos para identificar si, o la DIAN, cómo va a hacer para identificar si estoy liquidando o pagando correctamente el impuesto? Pues básicamente es demostrarle a la entidad cómo se hizo ese cálculo, ¿sí? Cómo se determinó que era ese porcentaje de gramos que estamos utilizando para la liquidación del impuesto. Todas las pruebas que ustedes tienen, por eso en nuestro concepto sí sería muy importante tener esa certificación del proveedor, aunque no es obligatoria, aclaramos, porque hay proveedores, por supuesto, no la van a suministrar. Puede ser una lista de empaque o cualquier otra información. Sencillamente ustedes pueden hacer una relación cuando lo reciben en su almacén, pueden llevar un proceso en el cual están pesando estos plásticos y están llevando la relación de cada producto, cada referencia, cuánto plástico utilizan. Esa información que ustedes utilicen, que
quedó para este impuesto muy abierto, digamos, en el sentido en que cada importador puede revisar la forma de obtener esa información. No hay unos lineamientos específicos, pues guárdenlos, porque pudiese haber un control. Entonces se le demuestra a la aduana cómo se determinó ese impuesto. Y recuerda nuevamente que el pago es anual y el plazo vence el 10º día hábil del mes de febrero de cada año. Esto es muy importante y vuelve y cierra con la frase que está allí. En la planeación y organización está el secreto. Si nos organizamos, si planeamos el proceso, a final de cada año, durante el mes de enero, vamos a tener la información clara, vamos a tener una liquidación correcta, vamos a tener unos soportes, aunque no sean entregables a la DIAN, porque quizás la forma en como nosotros lo liquidemos, lo guardamos en nuestros archivos para nuestra información, pero si en algún momento llegase la aduana, porque en efecto la aduana no va a tener cómo cruzarlo contra una declaración de importación, la declaración de importación no relaciona estos gramos ni obliga a la resolución a que en la declaración esté, sería algo muy fuerte para el proceso aduanero porque detendría la agilidad del proceso de nacionalización. Afortunadamente no quedó de esta manera, pero pues obviamente no, estas recomendaciones que estamos dando más bien son para facilitar el proceso y darles ideas de cómo ustedes puedan llevar esta información y cómo puedan calcular esta información para que hagan una correcta liquidación y pago de impuesto en el año 2027. Bueno, muchísimas gracias a Catalina Quevedo y a Óscar Andrade por participar en este panel. Creo que ha sido muy interesante ver los puntos de vista desde lo operativo y desde lo jurídico. También finalizar con estos tips que espero que hayan hecho el screenshot correspondiente. Es importante para aplicarlos de aquí en adelante. Y con esto finalizamos el panel y vamos a entrar a una fase de preguntas. Hemos escogido algunas preguntas del auditorio. No las vamos a poder responder todas porque son bastantes, pero vamos a escoger las primeras que recibimos tanto en el forms que ustedes llenaron para estar en este evento, como las que estamos recibiendo en el chat en su orden, y las que se nos queden por contestar las vamos a responder vía correo electrónico. Entonces voy a arrancar con Catalina, que me parece que nos puede ilustrar sobre esta. ¿Qué probabilidad ven de que se pueda demandar la resolución 05 teniendo en cuenta la fecha de entrada en vigencia y no establecer de forma clara las bases para la liquidación del impuesto? Ok, esa pregunta tiene componentes diferentes que yo siempre digo, quiero desarrollar porque no quiero que quede como si fuera lo último escrito y así es, no. Entonces, de que se puede, se puede. Digamos que nosotros, como somos miembros activos a nivel gremial, siempre estamos monitoreando las normas que se expiden, la afectación que tienen y pues obviamente su legalidad. Nosotros a nivel gremial siempre somos muy fuertes y estamos monitoreando eso. Yo me permito y muy respetuosamente invitar a todos los importadores en este momento es a que cumplan con la norma. En este momento lo que nosotros evidenciamos y por supuesto se ha generado un poquito de inquietud o preocupación porque la norma, la resolución de la DIAN es de febrero 9 del 2026 y la primera obligación que yo tenía que cumplir era el 3. Es un espacio muy pequeño para semejante información o cantidad de información que yo tenía que haber declarado. Pero también es cierto que esto viene desde julio del año 2025, entonces no es un tema nuevo y era el comentario, y me remito a las palabras de Óscar que hizo hace un momento, donde hablaba de que en Alma Viva nosotros hemos apoyado todo el tema normativo desde nuestro boletín jurídico y desde las comunicaciones donde alertamos este tipo de situaciones. O sea, sí es cierto el hecho de que la norma en la resolución de la DIAN versus la aplicación de la misma fue un muy corto periodo de tiempo, pero también es cierto que es un impuesto que viene desde el 2022, que le hemos hecho monitoreo desde esa fecha con las demandas que ha tenido y que la ejecutoria de la sentencia C099 es de julio del año pasado. Entonces, es como mi comentario. Perfecto. Estoy aquí tratando de ver, bueno, hay unas de sobranza, hay unas de las metodologías que ya las hemos estado respondiendo, ¿cierto? ¿Cómo
como si no hay una claridad absoluta de cómo vamos a hacer ese consolidado de información, si podemos encontrar nosotros una metodología que nos permita hacerlo, bien sea la información que nos entreguen nuestros proveedores del exterior, o bien sea apalancándonos en nuestros procesos internos de compañía, o como lo hayamos establecido, pero sí importante esas recomendaciones. Y viene una pregunta que son realmente tres. Nos preguntan sobre el régimen sancionatorio para las empresas. ¿Qué impacto tienen estos cambios tan bruscos? La DIAN no permite tiempo prolongado a la hora del pago de dicho impuesto, y con qué tiempo hará la DIAN la fiscalización posterior al pago del importe del IFISUR. Ok, son varias preguntas, entonces vamos a tratar de darle manejo y respuesta a cada una de esas. Creo que el anterior se me quedó, ¿cuál es como la metodología para...? Sí, sin embargo, sabes que pienso Sí, no yo es que claro, hemos hablado sí. mucho del tema, y que claramente no existe una única manera de tener el consolidado de la información para el pago. Es, yo creo que una de las grandes conclusiones del PAN. Y que la DIAN no, si nosotros estábamos esperando como sector que la DIAN nos dijera cuál es el cálculo matemático, sería también algo imposible porque cada industria pues tiene su forma de operar. Y creo que la reflexión aquí es, tenemos que revisar nuestras operaciones, cómo es que se ejecutan y de acuerdo al producto que yo importo, pues cómo yo puedo calcular la cantidad de gramos para que pueda asimismo calcular el impuesto. No es un tema fácil, eso lo tenemos absolutamente claro. Creo que hay muchas más dudas que respuestas en este momento y precisamente al inicio de este webinar dije que vamos a tener mucho desarrollo normativo o doctrinal más bien en relación a esta o cómo se calcula el impuesto. Por supuesto que hay algunos importadores que están preocupados porque pues, no saben en este momento cómo calcular en el envase, en el empaque y en el embalaje. Y aquí hago una cuña y es tengan en cuenta que pueda que alguno de esos tres componentes esté excluido, no esté causado o esté exceptuado, pero hay que revisar los tres componentes, ¿no? Envase, empaque y embalaje, para que ustedes puedan hacer una correcta planeación. En el tema del régimen sancionatorio, pues el incumplimiento se remite a un artículo del Estatuto Tributario y que nos habla de la sanción que corresponde al 20% del valor del impuesto que ha debido pagarse. En temas de fiscalización de la DIAN, no tenemos conocimiento oficialmente de que ya haya un plan de fiscalización para validar este tipo de operaciones. Sin embargo, entendemos, ellos están en todo su derecho de hacerlo y también deben estar revisando cómo evoluciona en los próximos meses pues este asunto, ¿no? Digamos que de la DIAN no podemos decir nada diferente a lo que oficialmente se publica. Para tener en cuenta, hay un artículo transitorio que es de la resolución, que es para presentar el reporte que nos habla el 31 de marzo. Entonces hay que tener en consideración que para este año 2026, donde estoy declarando, liquidando y pagando el año causado, el año fiscal 2025, hay una sección, una transitoriedad para presentar el informe del 3300, el formato que es hasta el 31 de marzo. Eso es importante y la invitación es que concentren ahorita todas sus energías y planeación para poder validar el año que ya pasó y que se debió haber declarado, liquidado y pagado el 13 de febrero y que el reporte se tiene que presentar el 31 de marzo. Ya en términos académicos o en espacios académicos, nosotros como Almaviva estaremos monitoreando y, por supuesto, revisando la legalidad de todas las normas que nos aplican en el sector. De acuerdo. Vamos a cerrar con la última pregunta del chat para pasar nosotros a hacerle las preguntas a los asistentes y poder entregar nuestros obsequios. Entonces, esta es para Oscar. El formato 3300 con el total de declaraciones de importación solo se diligencia cuando se tiene una certificación sobre la cantidad del plástico emitida por el proveedor, transportador o agente de carga, o siempre se debe diligenciar aunque no se tenga dicha certificación como soporte. Algo hemos hablado ya de eso.
Sí, claro que sí. Entonces aclaro allí, de recordar que la certificación que se habla, que es la que entrega el proveedor o la agente de carga, no es obligatoria. Entonces, al no ser obligatoria, por eso hablábamos de las metodologías, que Catalina lo respondió en la primera pregunta. eh, Existe la forma entonces de que cada importador revise cómo va a calcular los gramos. Pero lo que sí es claro es que como se habla de que el impuesto se causa con la nacionalización, sí va a existir una declaración de importación. Entonces va a existir una declaración de importación con la cual se introdujo la mercancía, ya sea como mercancía, o sea, el material de empaque, el plástico como mercancía, o como un envase, un empaque, un embalaje de otro producto terminado. Esa relación de las declaraciones hay que tenerla. Ejemplo, si nosotros importamos un producto que su envase es en plástico, pues por supuesto vamos a tener una declaración sobre el producto. No se está hablando de un acondicionador para cabello. Nosotros nacionalizamos es el acondicionador, no relacionamos. La mínima puede decir tipo de empaque y contenido, pues allí va a estar el frasco, el envase que se utilice, pero no va a estar los gramos. Pero esa declaración se convierte en soporte para poder hacer el formulario 3300 y tenemos que relacionar esa declaración. Entonces, la respuesta concreta es la certificación del proveedor no nos obliga a nosotros a que tengamos que hacer a que sea o no insumo para el formulario 3300 porque el formulario 3300 va es la relación de las declaraciones de importación. Entonces, sí o sí, el formulario 3300 va, pero vas con con las declaraciones de importación. No tiene injerencia la certificación del proveedor o del agente de carga internacional. Ya sea que la declaración relacione o no relacione por su tipo de producto, por la descripción mínima, el peso que tenga ese bien, igual hace parte de la relación del 3300.